En la industria tenemos muchísimas piezas que están embutidas. El embutido es una transformación que se hace a volumen constante, o sea que la chapa lo único que hace es cambiar de forma y se considera, digamos, como una especie de simplificación, que el espesor de la chapa no varía, aunque en realidad sí. En esta pequeña práctica, esta explicación de la práctica, más bien dicho, nosotros lo que vamos a hacer es llevarlos por el tema embutido y darles una especie de forma de trabajo ordenada, en donde van a poder primero determinar si estamos dentro de las condiciones óptimas para embutir en un paso, poder determinar si el prensachapa lo vamos a necesitar o no, calcular fuerzas y saber qué fuerzas calcular en el caso de los datos que obtengamos. Entonces, este PowerPoint está bastante ordenadito como para que lo puedan inclusive ver, porque hay hasta videos que nos pueden llegar a ser útiles. En la primera foto lo que vemos es el corte de una matriz con el blanco. El blanco lo vamos a explicar más adelante, en breve, pero podríamos decir que el blanco es el elemento inicial que necesitamos para poder conformar la pieza. O sea, que de ese material va a salir la pieza final. Ya se ve que el punzón embutió el blanco dentro de la matriz. Esta es una pieza demasiado elemental que nos está mostrando simplemente cómo es el proceso de manera simple, como para poder entrar en tema. Acá podemos observar lo mismo que vimos en la anterior foto, en donde el punzón que está entrando a la matriz, empujando el blanco o forma. Fíjense que en la parte inicial se ve como el blanco va entrando hacia el interior de la matriz. Y si vemos la figura que está a nuestra izquierda, que es un corte lateral, van a ver que aparece un nuevo elemento que se llama sujetador o prensachapa, que es bastante útil, obviamente no esencial, van a ver más adelante que no es esencial, pero que la acción del sujetador lo que hace es sujetarla, agregarle fricción para frenar y que no entre de manera libre la chapa, se deslice de manera libre la chapa adentro de la matriz, porque hay casos en los que si yo hago un embutido sin prensachapa, se me hace todo como una voladura, es un defecto, que es como si fueran unas arrugas. Entonces hay veces que es necesario que el prensachapa esté prensando con una fuerza mucho menor que la que habíamos visto en el corte, pero tiene que actuar. Más adelante, ya lo dije, vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir el material y la forma de la pieza final para la utilización o no del prensachapa. Como dije al principio, el blanco es un pedazo de chapa. Nosotros acá lo estamos viendo y se va a ver generalmente de manera para figuras de revolución, o sea, tipo cilíndricas, cónicas, en donde el blanco es una pieza circular. Fíjense que el blanco va a tener dos datos fundamentales, que son
el diámetro del blanco y el espesor de la chapa, que generalmente siempre lo ponemos como T. Y vamos a tener como dato final el mismo espesor T, pero la pieza embutida va a estar marcada por un diámetro que es el diámetro que nos interesa a nosotros, que es el diámetro del punzón, que es el mismo que el de la pieza embutida. Quiero aclarar que esto se maneja de esta manera así, de manera casi elemental, porque esta es una transformación a volumen constante. Entonces, tanto el volumen del blanco como el volumen de la pieza embutida son iguales. Son iguales. Si yo tengo un blanco que pesa 500 gramos, la pieza embutida va a pesar 500 gramos. Si el volumen es de 170 centímetros cúbicos, la pieza embutida va a tener 170 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Mucha cosa para explicar no hay, son 5 pasos, obviamente que son muchísimos más pasos, pero acá se tomaron pasos así fundamentales como para ir viendo el proceso. Fíjense que en la figura número 1 tenemos el punzón, pero primero baja el prensachapa y prensa el blanco contra la matriz. Luego, una vez que la pieza está sostenida por el prensachapa, comienza a bajar el punzón y empieza el proceso de embutido. Fíjense que tanto el punzón como la matriz tienen unos ángulos, no son agudos, o sea, no son ángulos vivos, porque desgarrarían el material al momento de embutir. No pasa como en el corte, que sí, en el corte tienen que ser filosos, bien poco, digamos sin curvatura, porque juntamente lo que en un caso buscamos es un corte, un desgarramiento, y en este lo que necesitamos es una especie de deslizamiento suave. En la figura 3 vemos que sigue bajando el punzón, empujando y formando la chapa o el blanco. Fíjense que se va como enderezando porque la chapa pasa por diferentes procesos, que lo habrán visto en teoría. En el cuarto aparece ya casi al final, donde ya prácticamente todo el blanco entró a la matriz, y en el último caso ya el prensachapa no surte efecto porque toda la chapa se deslizó adentro de la matriz y se conforma la pieza. Bien, ahora cómo se embute una pieza que tiene una forma un poco más irregular. Fíjense que en el primer paso está el prensachapa, está el punzón que está con el número 2, y en el 3 hay una especie de matriz que tiene una forma como si fuera una tetilla, pero fíjense que no termina del todo eso, no queda fija, esta va a bajar. Entonces, en el primer proceso, ¿qué pasa? Baja el punzón y conforma esa primera tetilla. En la figura número C sigue bajando un punzón y baja la matriz número 3 hasta darle una profundidad. Entonces fíjense que la pieza tuvo como si fueran 2 embutidos. Hay muchos casos en los que la pieza se hace en un solo embutido. Hay piezas que se hacen con varios procesos, pasos de embutido. Y hay otras piezas que tienen forma simple y que se hacen en varios procesos de embutido porque no se puede llegar a hacer con un solo paso. En este cuadro podemos observar ya más detenidamente las fuerzas intervinientes, las piezas intervinientes y las dimensiones
intervinientes en cada uno de los elementos. Si podemos detenernos un poquito y observar, podemos mirar algunas cosas. Por ejemplo, el punzón y el troquel, principalmente, que son los elementos que van a transformar el blanco en una pieza embutida. Después aparece una figura rayadita a la izquierda y a la derecha, pero vamos a la izquierda, que es el corte de lo que vendría a ser el prensachapa, que es un elemento que a veces vamos a usar, a veces no, y que lo que hace es imprimir una fuerza menor a la fuerza de embutido, como para evitar que se deslice a la misma velocidad y me genere algunos defectos en el embutido. Eso depende inclusive del espesor, que lo vamos a ver a lo largo de esta teoría. Después tenemos elementos dimensionales que son el diámetro del punzón, el radio del punzón, el diámetro del blanco, que está ahí en gris, el radio del troquel, que es el que interviene en la fuerza de embutido, y el huelgo. En la derecha ya tenemos el punzón accionado y conformada la pieza. Bueno, como dije, llamamos huelgo al espacio que existe entre el punzón y la matriz. El que no lo recuerda, que vuelva atrás, que está bien graficado. Es aproximadamente un 10% más del espesor de la chapa. O sea, ahí tenemos una fórmula. De hecho, es muy sencillo, porque si nosotros tenemos una chapa de 1 milímetro, el 10% es 0,1, o sea que sería de 1,1 milímetros el espesor. Obviamente que ahí está aclarado porque es muy importante conocer las unidades utilizadas. Entonces, tanto el huelgo como el espesor de la chapa se mide en unidades de longitud, que generalmente en ingeniería, en este tipo de casos, es el milímetro. Las condiciones de embutibilidad están dadas como para que nosotros podamos hacer una verificación de los datos geométricos de la pieza, los datos del blanco, y poder decidir si con esos datos podemos hacer la operación en un solo paso. En tal caso de que eso se dé, nosotros lo que podemos hacer es seguir con el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comenzamos a hacer el análisis de las condiciones de embutibilidad y en la primera, en la segunda o en la tercera o todas nos da que la desigualdad no se cumple, automáticamente no podemos calcular o no debemos calcular la fuerza ni la fuerza del prensachapa. Tenemos que poner que esta operación no puede realizarse en un paso. La primera relación es una relación entre la altura de la pieza que necesitamos formar con respecto al diámetro del punzón o al diámetro interior de la pieza. El segundo es una relación que se llama reducción, que es una relación también entre el diámetro del blanco, que como habíamos hablado es la pieza original, que generalmente en este caso, como trabajamos con piezas de revolución, es un círculo de chapa, que junto con la relación del diámetro que nos tiene que quedar final la pieza, se debería cumplir para poder resolverlo en un paso. La tercera relación, que es la relación de embutido, también es una relación entre el diámetro del blanco y el diámetro del punzón. Dadas esas tres condiciones, nosotros podemos empezar a calcular. Bien, ya nos dieron el planito de la pieza que nosotros queremos.
Nos dieron las 4 condiciones óptimas para calcular la fuerza de embutido, porque la podemos embutir en un paso de embutido, no en 2 veces o 3. Ahora tenemos que verificar que se cumple una condición para que nosotros usemos el prensachapa. Si esta condición, que es una relación entre el diámetro del blanco y el diámetro del punzón, es menor a 5T, no tengo que calcular fuerza de prensachapa porque no lo tengo que usar. Esto lo que me está diciendo es que si yo tengo una pieza determinada, y esa diferencia me da menor que 5 veces el espesor, no necesito usar el prensachapa. Si no me cumple la condición, sí tengo que usar prensachapa. Obtuvimos en el criterio de embutibilidad que sí se podía embutir en un paso, por lo tanto eso nos habilita a poder calcular la fuerza de embutido. Si las condiciones de embutibilidad no se dan, automáticamente dejamos de calcular la fuerza de embutido. La fuerza de embutido no hay mucho más para explicar. Es una relación entre el espesor, el diámetro del punzón, la resistencia a la tensión. Siempre recuerden que hay una relación entre la afluencia, eso se obtiene en la tabla, o se puede dar como dato, el diámetro del blanco, que se puede calcular a partir de la pieza original, o, como vamos a ver al final, por medio de una tabla. El diámetro del punzón lo sacamos de la pieza final, y 0,7, que es un factor de corrección que siempre va a valer 0,7, porque bueno, así lo indica el libro, y en algún momento mostraremos el porqué. Bueno, recordemos que la desigualdad no se cumplió, entonces tenemos que calcular la fuerza del prensachapa sujetador, o como quieran llamarlo. Esta fórmula está correcta, está rectificada, porque en el libro, en el Gruber, en algunas ediciones está mal, faltan datos. Esta está aprobada por la cátedra. Entonces la fuerza del prensachapa va a estar dada por la relación esta, en donde quiero aclarar varias cosas. Por ejemplo, I es la resistencia a la afluencia, que en el otro caso usábamos otra, que hay una relación entre una y otra. Después tenemos un dato nuevo que aparece, que es el radio de la esquina del troquel, que como dije hoy se da como dato, y tiene que ver con el tema del deslizamiento. Los demás términos ya se definieron. Ahora, en este espacio no voy a estar hablando tanto, sino que los voy a dejar que vean un par de videos que son muy interesantes, porque muestran el proceso de embutido muy simple, y hay unos gráficos en donde muestran paso a paso también cómo son embutidos en varias etapas.
Ahora vamos a ver problemas de aplicación. Subí dos problemas que son muy representativos y muy interesantes a la vez, en donde dice que un cliente desea realizar un envase tipo copa, tipo copa, tipo vaso, como si fuera una lata de tomate, de aproximadamente 150 gramos de chapa de acero laminado de 2,5 milímetros por cada pieza. Me da las características del material, que dice que es acero laminado de 2,5 milímetros de espesor, me da la resistencia a la tensión, la afluencia, y me da el radio del troquel, que es del que hablábamos hoy. El tema que el cliente nos da dos opciones y nosotros tenemos que ver cuál, o sea, a ellos les da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cuál podemos embutir y cuál nos conviene más. Entonces nos da una opción A, que es un vaso que tiene 64 milímetros de alto por 28 milímetros de diámetro, digamos el DP, 2,5 milímetros de espesor de chapa. Y la opción B es 25 milímetros de altura, H, y el diámetro es de 50 milímetros y el mismo espesor de chapa. Bueno, yo voy a empezar por donde creo que es necesario empezar. Tenemos que hallar el diámetro mínimo del blanco necesario para las dos opciones. Pero no nos olvidemos que dijimos que es un proceso a volumen constante. Por lo tanto, el blanco para una pieza o para la otra, como tienen exactamente el mismo gramaje, tienen el mismo volumen de chapa. Entonces, ¿cómo se calcula el material del blanco? Bueno, conocemos el peso específico del acero, conocemos el peso de cada pieza y bueno, calculamos el volumen, que nos da aproximadamente unos 15.000 milímetros cúbicos. Bueno, el volumen ya lo sabemos y dijimos que el volumen inicial es igual al volumen final. Por lo tanto, calcular el volumen de un círculo de chapa con espesor, es un cilindro de altura T, va a ser igual a pi por el diámetro del blanco al cuadrado sobre 4, que eso sería el área de la circunferencia, por T, que es el espesor. Bueno, hacemos los cálculos y nos da 87,42 milímetros. O sea que vamos a tener un redondel de chapa cortada de 87,42 milímetros. Bueno, ahora vamos a empezar a aplicar condiciones de embutibilidad para ambos casos, porque tenemos el caso del vasito alto y el caso del vasito bajo, que es la opción B. Entonces, primera condición, altura menor o igual que el diámetro del punzón. Entonces, el diámetro del punzón A es 28 y el diámetro del punzón B es 50. La altura del recipiente A es 64 milímetros y la altura del recipiente B es 25. Por lo tanto, en el primer caso no se cumple esa desigualdad, por lo tanto se descarta la opción A, porque esa no la vamos a poder hacer en un paso, como es lo que queremos hacer. Y seguimos con el caso B. Bueno, acá obviamente al descartar la opción A, seguimos con la otra y hacemos la segunda condición de embutibilidad. Entonces, el diámetro del blanco ya lo tenemos, que es 87,42, menos el diámetro del punzón, que es 50. Dividido 87,42 nos da 0,42,
que es menor a 0,5, por lo tanto se cumple esta condición. Entonces seguimos adelante. Acuérdense que si no daba, ahí cortamos. Bien, tercera condición de embutibilidad. Vamos a hacer la relación entre el diámetro del blanco y el diámetro del punzón, que es 87.42 dividido 50, nos da 1,74, que es menor o igual que 2. Por lo tanto, se cumple la tercera condición, seguimos adelante. Acuérdense que si no se cumple, corto y digo no se puede embutir. Condición que debe cumplir para la aplicación del prensachapa. Dice, de cumplirse esta desigualdad no será necesario usar el prensachapa. Si no se cumple, deberá usarse prensachapa. Entonces hacemos la desigualdad. dB menos dP nos tiene que dar menor que 5 por 2,5. De un lado de la desigualdad nos da 37.42, que nos dice que sería menor que 12,5, es una incongruencia. Por lo tanto, al no cumplirse esta condición, debemos agregar un prensachapa. Debemos agregar un prensachapa. Por lo tanto, hay que calcular la fuerza. Aclaro. Si yo en una evaluación, en algún trabajo práctico, a mí me da que esto se cumple, pero por las dudas, calculo la fuerza del prensachapa, está mal. Está mal. No hay. ¿Por qué está mal? Porque nosotros estamos enseñándoles cómo trabajar. Pero si esto fuera real, a ustedes le están haciendo encarecer una matriz en una industria, están haciendo encarecer una matriz, están aumentando la fuerza de la máquina, un montón de cosas que van en perjuicio de la empresa a la que le estén haciendo el cálculo. Entonces acuérdense de que si esto no corresponde, no se calcula. Bueno, para el cálculo de la fuerza de embutido, que la puedo hacer porque me dieron las 4 condiciones de embutibilidad posibles, bueno, reemplazo los datos, que son sencillos. Fíjense que 314 es una constante, 2,5 es el espesor de la chapa, 50 milímetros es el diámetro del punzón, la tensión es 300 megapascales, 87.42 es el diámetro del blanco, 50 es el diámetro del punzón, 0,7 es otra constante que tiene que ver con la fricción. Nos da una fuerza de aproximadamente 124 kN. Bueno, igual que en el caso anterior, nos dio que debemos utilizar prensachapa, por lo tanto hay que calcular la fuerza del prensachapa. Incorporamos los datos que están todos, y nos da 42 kN. Fíjense que la fuerza de embutido es muy superior a la fuerza del prensachapa, muy superior. A veces se dice que es un 30% de la fuerza de embutido, pero depende del caso. Por eso hay que calcularlo. Bueno, en este problema de aplicación es una cuestión que ha sucedido porque a veces en la industria, generalmente donde se embute y se corta, hay sobrantes. Entonces, deseamos ver si podemos realizar una cápsula con los datos que figuran en el plano. En chapa D a partir de rezagos de trabajos anteriores, que consta de formas circulares de 90 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor. Entonces, nos da como dato, digamos, de la matriz, que es 0,4 milímetros de la curvatura de la matriz. Bueno, acá tenemos el planito de la figura, en donde tenemos una vista de cómo es esa cápsula, y después tenemos el corte. Fíjense que tiene una parte cilíndrica y una semiesfera
una semiesfera en la punta, digamos que vendría a ser lo que es la cápsula. Nos dan como dato que la tensión de fluencia y la tensión y el espesor, que ya lo dije. La altura, obviamente vamos a tener que saber, midiendo, observando todo lo que es el plano, saber cómo son las diferentes dimensiones, porque no están todas puestas, pero se deducen muy fácilmente. Bueno, acá prácticamente voy a leer lo que está puesto. Dice, deseamos ver si podemos realizar una cápsula con los datos en el plano, ¿eh? En chapa de acero a partir de sagos, eso ya lo vimos. Primero debemos ver si podemos aprovechar ese material. Ya conocemos el volumen del blanco porque me están diciendo que es una circunferencia de 90 milímetros y un espesor de 2. Que ya está cortado porque es de un trabajo anterior. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el volumen de la cápsula. El volumen, no el volumen que contiene, sino el volumen de la pieza, el volumen de la pieza, porque siempre hay problemas. Y por eso ahora vamos a subir otro PowerPoint en donde ustedes puedan llegar a ver cómo se puede calcular con una especie de tabla. Bueno, esto es bastante simple, es matemática básica, geometría en realidad. Entonces, acá yo puse que la pieza la voy a descomponer en dos tramos, digamos. Un cilindro hueco de espesor 2 milímetros y una semiesfera hueca del mismo espesor. Entonces, para el cálculo del cilindro, no lo voy a aclarar porque es muy sencillo, y después calculamos la media esfera hueca, que nos da un total de 11.760 milímetros cúbicos de volumen total. Traten de repasar figuras geométricas, cuerpos geométricos, porque se suele aparecer en las evaluaciones y se complica muchísimo, y se lo digo por experiencia. Bueno, igual que en el ejercicio anterior, como el volumen final es igual al volumen inicial porque es una transformación o un trabajo a volumen constante, podemos decir de que si conozco el volumen, que es 11.760 milímetros cúbicos, que es lo que es el volumen que ocupa todo el material de acero que necesito para armar la copita, va a ser igual al volumen del blanco, del cual desconozco algunos datos. Por ejemplo, el diámetro, porque el espesor es fijo, es 2. Entonces, si yo reemplazo esos datos y despejo el diámetro del blanco, me va a dar que el diámetro necesario para conformar esa pieza, esa capsulita, es de 86,54. Entonces, necesito menos de lo que tengo, por lo tanto me sirve ese rezago que por ahí está tirado en el fondo del taller, en vez de que siga tirado y oxidándose, yo lo puedo reutilizar y prácticamente hacerlo sin inversión de material. Si nosotros empezamos a analizar las condiciones de embutibilidad que expliqué al principio y que después utilizamos en el primer ejercicio, vamos a ver que se cumple que H, que es la altura del envase realizado, que es 37, si observan el dibujo lo van a ver bien, prefiero que lo observen ustedes y se den cuenta solo a tener que explicárselo yo, contra 50 milímetros, que es el diámetro del blanco. El segundo caso lo mismo, es una relación entre el blanco que yo tengo, que encuentro, ese con el que tanto trabajamos, con respecto al diámetro del punzón. Y la tercera, lo mismo. Estas tres condiciones se cumplen, por lo tanto podemos realizar
el embutido en un paso. Bueno, analizamos ahora la condición de presa chapa para ver si tenemos que o no calcular fuerza o si es necesario poner presa chapa. Planteamos todos los datos en la desigualdad y nos da que 40 es menor que 10, por lo tanto, al no cumplirse la condición, debemos agregar prensa chapa a esta operación, por lo tanto, hay que calcular la fuerza. Fíjense que está todo bastante bien clarito. Bueno, acá prácticamente ya no es necesario aclarar nada. El cálculo de la fuerza embutida nos da 103 kN con los datos que tenemos. Y acá por último calculamos la fuerza del prensa chapa, que nos da 42 kN. Fíjese que es muy inferior a la fuerza de embutido. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Recuérdense siempre que es una transformación o un proceso a volumen constante. Por lo tanto, el material que entra es igual al material que sale. La cantidad de material que entra es igual a la cantidad de material que sale. Partimos de una pieza inicial que se llama blanco y terminamos con una pieza final. Para poder calcular la fuerza de embutido en un paso, lo que necesitamos hacer siempre es analizar las condiciones de embutibilidad. Ponga como las ponga las 4 condiciones, en cuanto la primera que calculo no da, automáticamente lo que tengo que decir es no puedo embutir en un paso, por lo tanto no voy a calcular la fuerza de embutido, porque voy a calcular una fuerza de embutido solamente para ese paso, pero bueno, no se calcula. Cuando hago la condición de el uso de presa chapa, si no se produce la desigualdad, tenemos que calcular presa chapa. Entonces, si yo me dan una piecita y esa condición se cumple y calculo la fuerza de prensa chapa, está mal, porque no hay que calcularla porque no es necesaria. No tengan miedo. Si tienen miedo, aclárenlo, pero aclárenlo siempre. Usen siempre el tema de la aclaración y sean prolijos a la entrega de cualquier informe que tenga que ver con cálculos. Bueno, les mando un abrazo. Dada la historia en parciales y en prácticas, en donde muchísimos alumnos confunden y no saben calcular ni áreas o superficies, ¿no?, o volúmenes de una pieza determinada, sobre todo si esta pieza es compleja, o sea, llamémosle un troncocono combinado con un cilindro y combinado con una semiesfera o con un toro, se perdía la esencia del cálculo en sí, que era la fundición o en embutido o en lo que sea. Por lo tanto, ya el año pasado se comenzó a reutilizar una tabla empírica que pertenece a un libro bastante antiguo, pero que nos da una medida aproximada de una pieza, del blanco de una pieza, porque en realidad lo que tenemos que calcular es el diámetro del blanco, y es muy interesante porque nos va a quitar bastante trabajo encima, independientemente de que si uno lo quiere calcular de manera geométrica lo haga, pero esto es una tabla que a nosotros nos permite poder aproximar un diámetro y poder calcular. Lo que podemos ver a la izquierda es una tablita en donde tenemos unas cuantas figuras, 20 y pico. Si las observan o las comparan con alguna de las piezas que nosotros vamos haciendo, van a ver que con las dimensiones que uno saca del plano puede aproximarlo
a las piezas que uno puede elegir dentro de esa tabla. Entonces, si nosotros queremos hacer una copita, un vasito, como el que yo puse acá a la derecha, en donde tenemos un diámetro 1, que no me importa, diámetro 1, A, B, C, o sea, yo me fijo en la tabla, ese diámetro 1 vendría a ser aproximadamente el diámetro del punzón. Si ustedes tienen duda, utilicen el diámetro exterior, súmenle el espesor, no hay tanta importancia en eso, porque estamos hablando de que los espesores son bastante angostos, finitos. El diámetro D, que vendría a ser el diámetro del círculo inferior, y después tendríamos como si fuera un toro, un cuarto de toro, que si fuera sería el cuarto de un anillo circular, que si salvo que tengan un libro de fórmulas técnicas, es bastante complicado calcularlo, o un programa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si podemos medir el radio de ese toro, tenemos la dimensión de abajo de la pieza y tenemos la dimensión de arriba de la pieza, tranquilamente podemos reemplazar esos valores en la fórmula que está abajo y obtener un diámetro de un blanco. En el módulo están cargadas unas tablas más grandes, más cómodas para que ustedes puedan, en PDF, para que ustedes puedan tener en el celular o puedan tener en su carpeta, como para poder trabajar tranquilamente. Ojo, a veces la pieza no encaja con la realidad, pues yo les doy una lata de gaseosa y la lata de gaseosa por ahí no está en esa planilla, ¿está bien? Pero sí algunas figuras. Si ustedes se fijan en los ejercicios que hicimos anteriormente, tenemos las dos. Tenemos el primer caso y si buscan también tenemos el segundo caso de la figura, que es un cilindro con una semiesfera. Entonces, espero que esto les sirva. Después en las clases de consulta que vamos a hacer próximamente, que vamos a subir la fecha, vamos a poder aclarar todo. Bueno, un abrazo.